Él quería humillarla, destruir su espíritu frente a la élite de la ciudad, pero no contaba con el secreto que sus manos guardaban. Una sola nota bastó para silenciarlo todo y desatar un poder que nadie, ni siquiera ella, recordaba que poseía. Soy Julián Ferrer, el contador de vidas. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, El Contador de Vidas. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios desde dónde y a qué hora nos escuchas. Clara estaba de rodillas en el suelo de mármol de Carrara, frotando cada centímetro con la dedicación de quien no puede permitirse el lujo de cometer un error. La mansión de los Vance de la Roca parecía sacada de una película. Lámparas de araña de cristal que costaban más que una casa. Cuadros originales en las paredes y aquel piano de cola que ella fingía no reconocer cada vez que pasaba a su lado. 3 años, 3 largos años, limpiando, cocinando, sirviendo, siendo invisible en aquella casa. 3 años fingiendo que nunca tuvo otra vida, que nunca fue otra persona. El uniforme blanco y negro se había convertido en una segunda piel, una armadura que la protegía del mundo exterior, pero también la aprisionaba en lo que se había convertido. ¡Clara! La voz cortó el silencio matutino como una cuchilla afilada. Ni siquiera necesitó mirar para saber que era Lorenzo Vance de la Roca bajando la escalera de mármol con aquellos pasos calculados que resonaban por toda la casa. En 3 años había aprendido a identificar cada uno de sus humores solo por el sonido de sus zapatos italianos en el suelo. Hoy había algo diferente, algo que hizo que se le encogiera el estómago. Sí, señor Vance de la Roca. Se levantó despacio, limpiándose las manos en el delantal antes de darse la vuelta. Lorenzo estaba de pie frente a los enormes ventanales que daban a los jardines, perfectamente cuidados de la propiedad. A sus 45 años, tenía esa postura aristocrática que provenía de generaciones de dinero antiguo, heredado de un linaje que se remontaba a la nobleza europea. Pelo canoso peinado hacia atrás, un traje a medida que probablemente costaba más que el salario anual de Clara y ese aire de superioridad que llevaba como una corona invisible. «Esta noche tendremos una recepción muy especial», dijo, sin volverse para mirarla. Inversores internacionales, diplomáticos, algunas personalidades importantes de los medios, gente que puede hacer o deshacer reputaciones con una simple palabra. Clara asintió, conociendo bien la rutina. Durante 3 años había visto decenas de fiestas como esa. Siempre se quedaba entre bastidores, sirviendo champán caro, recogiendo platos de porcelana fina, siendo útil sin ser notada. Así le gustaba. Ser notada era peligroso. «Necesito que esta noche sea perfecta», continuó Lorenzo, finalmente girándose para encararla. Había algo diferente en su mirada, un brillo que no conseguía descifrar. Estas personas necesitan ver que no solo soy un empresario de éxito, sino un hombre de cultura refinada, alguien que aprecia las artes. El corazón de Clara empezó a latir más rápido. Conocía ese tono, esa forma suya de dar vueltas alrededor de un tema antes de lanzar el ataque final. 3 años habían sido suficientes para aprender a leer las señales de peligro. ¿Sabes tocar el piano? No era una pregunta, era una afirmación fría que le heló la sangre. Durante 3 años, Clara había sido extremadamente cuidadosa para no demostrar nunca conocimientos musicales. Nunca se acercó al fazioli cuando había alguien cerca. Nunca tarareó. Nunca dejó escapar nada que pudiera revelar quién había sido antes de que todo se derrumbara. «Un poco, señor», mintió, con la voz más baja de lo que pretendía. Lorenzo sonrió, pero fue una sonrisa sin calidez, como la de un depredador que acaba de acorralar a su presa. «No me mientas, Clara. Sé exactamente quién eres. Sé de dónde vienes. Sé lo que perdiste». El mundo a su alrededor pareció inclinarse.
Las piernas se le debilitaron, el corazón se le disparó. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo podía saber cosas que nunca le había contado a nadie, secretos que guardaba como tesoros enterrados? Esta noche, durante la cena, vas a tocar para mis invitados. Se acercó, tanto que ella podía sentir el perfume caro que usaba, una fragancia francesa que probablemente costaba más que su salario de 6 meses. Usarás tu uniforme, por supuesto. Quiero que todos vean lo buen gusto que tengo. Hasta en la elección de mis empleados. Clara abrió la boca para protestar, pero no salió ningún sonido. Las palabras se quedaron atrapadas en su garganta, mezcladas con años de humillación silenciosa, con el miedo constante de perder el único empleo que había logrado encontrar cuando todo se vino abajo. No hay discusión posible. Lorenzo levantó la mano, cortando cualquier intento de respuesta. Tocarás algo clásico, algo que esta gente reconozca y aprecie. Liszt, quizás, o Rachmaninoff. Clara, muy bien. Hizo una pausa, dejando que el peso de las palabras flotara en el aire como una amenaza física. Porque si no tocas, si me avergüenzas delante de mis invitados, puedes buscar otro empleo el lunes por la mañana. Y ambos sabemos lo difícil que será encontrar a alguien dispuesto a contratar a una mujer sin referencias, sin familia, sin perspectivas. El ultimátum resonó en la sala como un disparo. Clara sabía que no estaba bromeando. Lorenzo Vance de la Roca nunca bromeaba. Era un hombre de menos de una sola palabra, fría y calculadora. Y ella realmente no tenía a dónde ir, no tenía familia. La única que le quedaba había muerto 2 años antes, llevándose con ella el último hilo que la conectaba a un pasado mejor. No tenía ahorros. Cada céntimo que ganaba se iba en necesidades básicas y en pagar las deudas que dejó su abuela. Ya no tenía las conexiones que un día tuvo en el mundo de la música. Entendido, señor. Estupendo. Su sonrisa se ensanchó, revelando unos dientes perfectos que contrastaban con la frialdad de sus ojos. Y Clara, quiero que entiendas bien una cosa. No eres una artista aquí. Eres mi empleada, una empleada que casualmente sabe tocar el piano. No lo olvides ni por un segundo. Salió de la sala con la misma arrogancia con la que había entrado, dejando a Clara sola con el piano que limpiaba todos los días, pero que nunca tocaba. Se acercó al magnífico instrumento, pasó los dedos temblorosos por las teclas sin presionarlas. El fascioli estaba siempre perfectamente afinado. Un técnico venía una vez al mes para cuidarlo, pero nadie lo tocaba nunca. Era solo una pieza decorativa cara, como todo lo demás en aquella casa. Clara miró alrededor de la sala principal, con sus muebles importados, sus obras de arte originales, sus alfombras persas que valían fortunas. Todo era perfecto, caro, impresionante y vacío, como la vida que Lorenzo se había construido. Recordó cuando llegó allí 3 años atrás. Estaba desesperada, sin dinero, sin opciones. La entrevista había sido rápida y extraña. Lorenzo le había hecho preguntas raras sobre su pasado, sobre música, sobre educación. En ese momento pensó que solo era un hombre rico y excéntrico, queriendo saber si la empleada tenía algo de cultura. Ahora se daba cuenta de que él sabía desde el primer día quién era ella. El resto de la mañana pasó como un borrón. Clara ejecutó sus tareas en piloto automático, supervisó la llegada de los floristas, coordinó con los camareros externos, revisó cada detalle de la decoración, pero su mente estaba en otro lugar, viajando en el tiempo a una época en que los pianos no eran obstáculos que sortear durante la limpieza, sino extensiones de su propia alma. Recordó los años en el Conservatorio Real de Artes, cuando sus manos volaban por las teclas con la confianza de quien nació para ello. Recordó a los profesores que decían que tenía un futuro brillante por delante, a los compañeros que la envidiaban, los escenarios donde tocó para audiencias extasiadas,
Recordó a sus padres que venían a todos los recitales llorando de orgullo en la primera fila, y recordó el accidente, la llamada que lo cambió todo, el hospital donde se despidió de sus padres, el funeral doble que vació sus ahorros, el descubrimiento de las deudas que le habían ocultado, los sueños que murieron junto con ellos. A las 3 de la tarde empezaron a llegar los proveedores para la fiesta. Clara supervisó el montaje del sistema de sonido, la decoración de las mesas, la preparación del bar. Todo tenía que estar perfecto para impresionar a los invitados de Lorenzo. Conocía bien la importancia de esas fiestas para él. Era donde cerraba negocios millonarios, donde construía alianzas políticas, donde expandía su red de influencia. Lorenzo apareció algunas veces para dar instrucciones y hacer cambios de última hora, pero no volvió a mencionar el piano. No era necesario. La amenaza ya estaba hecha y ambos sabían que no había vuelta atrás. A las 5 de la tarde, Clara subió a su pequeña habitación en el tercer piso para prepararse. El espacio era simple, pero cómodo. Una cama individual, un armario pequeño, una ventana que daba a la parte trasera de la propiedad. Era todo lo que necesitaba, todo lo que podía permitirse con el sueldo que recibía. Se sentó en el borde de la cama y se quedó mirando el uniforme blanco y negro colgado en el armario. En pocas horas tendría que ponerse esa ropa y exponerse ante decenas de extraños ricos. Tendría que tocar la música, que un día amó como entretenimiento para personas que probablemente la verían como una curiosidad exótica, pero quizás, solo quizás, podría volver a tocar de verdad, aunque fuera en circunstancias humillantes, aunque fuera para satisfacer el ego cruel de Lorenzo. Sus manos extrañaban tanto las teclas que incluso aquello parecía mejor que nada. Clara se dio una ducha larga, intentando relajar los músculos tensos por la ansiedad. Se peinó el pelo castaño en un moño simple y elegante. Se aplicó un maquillaje discreto que realzaba sus ojos verdes sin llamar demasiado la atención. Se puso el uniforme que tanto detestaba, pero que sabía que la hacía parecer exactamente lo que Lorenzo quería. Una empleada talentosa que podía exhibir como un trofeo. Cuando bajó al piso principal a las 7 de la noche, la fiesta ya estaba en pleno apogeo. Los primeros invitados llegaban en coches de lujo, Bentley, Maserati, algunos Aston Martin, entregados a los aparcacoches en la entrada circular de la mansión. Hombres de smoking y mujeres con vestidos de gala cruzaban el vestíbulo principal hacia el salón, donde los camareros ofrecían champán en copas de cristal y aperitivos preparados por el mejor chef de la ciudad. Clara observó todo desde lejos, como siempre hacía. Reconoció algunas caras de las revistas de sociedad, empresarios poderosos, políticos influyentes, celebridades menores que gravitaban alrededor del dinero. Era el tipo de fiesta donde se cerraban acuerdos millonarios entre la cena y el postre, donde las carreras se hacían o se destruían con una palabra susurrada al oído correcto. Y esa noche, ella sería parte del espectáculo. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Si te está gustando la historia, por favor, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Nos ayudas inmensamente a seguir creando más videos de este estilo. Los invitados que llegaban eran exactamente el tipo de personas que Lorenzo quería impresionar. Clara reconoció algunas caras famosas. Estaba allí el embajador de Francia, que había venido a Argentina especialmente para algunos negocios con el gobierno. También vio a la esposa de uno de los mayores productores de Hollywood, una mujer que ya había cenado con Leonardo DiCaprio en Cannes y que coleccionaba artistas como quien colecciona sellos. Clara la llamó una voz. Era Margarita, la gobernanta jefe, una mujer de 50 años que trabajaba para los Vans de la Roca desde hacía más de una década. El señor quiere que circules entre los invitados, ofreciendo los canapés especiales,
pero me dijo que hoy tienes una presentación especial. Clara tragó saliva. Sí, quiere que toque el piano para los invitados. Margarita frunció el ceño, claramente sorprendida. En 10 años trabajando en esa casa, nunca había visto a ningún empleado siendo utilizado como entretenimiento. ¿Sabes tocar? Un poco. La misma mentira de siempre que se estaba volviendo cada vez más difícil de sostener. Bueno, sea como sea, pareces nerviosa. Respira hondo. El señor puede ser exigente, pero los invitados generalmente son educados. Si al menos fuera solo eso, pensó Clara. El problema no eran los invitados. El problema era que tendría que volver a tocar después de 3 años de silencio forzado, frente a personas que no tenían ni idea de quién era ella realmente. La cena empezó a las 8:30. 5 platos elaborados preparados por el chef Laurent, que ya había cocinado para presidentes y reyes europeos. Vinos de cosechas, raras, algunos costando más que el salario anual de Clara. Conversaciones animadas sobre inversiones, arte, política internacional y cotilleos del mundo de los ricos y famosos. Clara ayudó a servir, manteniendo el rostro neutro, mientras escuchaba fragmentos de conversaciones fascinantes y al mismo tiempo vacías. Alguien comentaba sobre una subasta donde una obra de Picasso se vendió por 50 millones. Otro grupo discutía las últimas tendencias del mercado inmobiliario en Dubái. Una mesa entera estaba entretenida con historias sobre una fiesta exclusiva en un yate en Mónaco, donde incluso George Clooney había aparecido. «Este postre está divino», comentó una de las invitadas, una socialité francesa casada con un magnate del petróleo. Laurent realmente se ha superado. Lorenzo, siempre consigues a los mejores profesionales. Creo en la excelencia, respondió Lorenzo, levantando su copa de vino. Y hablando de excelencia, tengo una sorpresa especial para ustedes esta noche. El estómago de... Clara se encogió. Había llegado la hora. Una de mis empleadas nos deleitará con un poco de música clásica, continuó Lorenzo, con la voz proyectada para alcanzar toda la sala. Como saben, siempre he apreciado las artes refinadas, y creo que una noche perfecta debe tener música de la mejor calidad. Murmullos de curiosidad recorrieron las mesas. Algunos invitados parecían genuinamente interesados, otros claramente intrigados por la idea poco convencional. «Qué interesante, Lorenzo», dijo él. Embajador francés, limpiándose los labios con la servilleta de lino. Una empleada músico, eso es, digamos, creativo. ¿Dónde la encontraste?, preguntó la esposa del productor de Hollywood con ese tono ligeramente condescendiente que los ricos usan cuando fingen interés por curiosidades. En una escuela de música para personal doméstico. Risas discretas resonaron en la sala. Clara, que estaba recogiendo platos en una mesa cercana, sintió que la cara le ardía de vergüenza. Cada palabra era como una puñalada a su dignidad. «Clara, ven aquí», dijo Lorenzo haciéndole un gesto. Clara respiró hondo y empezó a caminar entre las mesas. Cada paso parecía resonar como un trueno en el salón que se había quedado relativamente silencioso. Podía sentir decenas de ojos curiosos fijos en ella. Podía oír susurros, comentarios bajos, algunas risitas ahogadas. «Qué divertido», murmuró una de las mujeres. «Entretenimiento doméstico. Espero que sea al menos competente». «Lorenzo siempre fue excéntrico», comentó otro invitado. «Recuerdo una fiesta en la que contrató a un mago que había trabajado para la reina de Inglaterra». «Al menos un mago es profesional», replicó alguien. «Esto es más como un show de talentos amateur». Cada comentario era una humillación adicional, pero Clara mantuvo el rostro impasible. 3 años de trabajo doméstico le habían enseñado a tragarse el orgullo y soportar indignidades. Pero esto era diferente. Esto tocaba la parte más profunda y dolorosa de su historia. Llegó al piano y sus manos temblaron cuando abrió la tapa. El Fazioli era una obra de arte,
un instrumento que conocía íntimamente después de 3 años limpiándolo a diario. Conocía cada detalle de la madera pulida, cada tecla, cada pedal. Era un piano mejor que muchos en los que había tocado profesionalmente. Clara se sentó en el taburete tapizado y por un momento se quedó paralizada. Sus manos flotaban sobre las teclas, temblando visiblemente. Podía sentir todos los ojos clavados en ella. Podía oír las respiraciones contenidas, el tintineo discreto de los cubiertos al ser colocados en los platos. ¿Algún problema, querida?, preguntó la socialité francesa, el tono cargado de falsa preocupación. Nerviosismo escénico, más risas discretas, más humillación. Quizás no sabe tocar de verdad, susurró alguien lo suficientemente alto para ser oído. Sería embarazoso. Lorenzo estaba de pie al lado del piano con los brazos cruzados, una sonrisa de satisfacción cruel en el rostro. Había conseguido exactamente lo que quería, convertir a Clara en el espectáculo de la noche, en la curiosidad exótica que sus invitados recordarían durante semanas. «Vamos, no tenemos toda la noche», dijo, con voz cortante. Clara cerró los ojos y respiró hondo. Por un momento, intentó transportarse a otro lugar, a otro tiempo. Recordó a su padre, enseñándole a tocar no solo con las manos, sino con el corazón. Recordó a su madre diciendo que la verdadera música viene del alma, no de la técnica. «Toca algo que reconozcamos», dijo el embajador francés claramente impaciente. «Liszt, quizás, o Rachmaninoff». Cuando Clara abrió los ojos, algo había cambiado. Las manos dejaron de temblar. Los hombros se enderezaron. Posicionó los dedos sobre las teclas y por un instante que pareció durar una eternidad, el salón quedó en completo silencio. Entonces empezó a tocar. Las primeras notas del Sueño de amor de Liszt salieron del piano como susurros de plata. Cada sonido perfectamente articulado, cada frase musical construida con una precisión que hizo que hasta los más escépticos dejaran de masticar. Pero no era solo una ejecución técnica correcta, era algo mucho más profundo, mucho más real. Era Clara Montes, la niña prodigio que estudió en el Conservatorio Real de Artes, que tocó para audiencias de miles de personas, que un día fue llamada la nueva promesa de la música clásica argentina por la revista Caras, finalmente volviendo a casa. El sonido que salía del piano no era lo que nadie esperaba. Las conversaciones cesaron una por una, como velas siendo apagadas por el viento. Primero fue la mesa más cercana, donde un grupo de empresarios se detuvo en medio de una discusión sobre petróleo. Luego, la mesa del fondo, donde las esposas de los millonarios interrumpieron sus comentarios maliciosos. En cuestión de segundos, más de 100 personas estaban en silencio absoluto. Clara ya no estaba en el salón de la mansión Vance de la Roca. Estaba de vuelta en el conservatorio a los 22 años, cuando el mundo entero parecía posible y la música era su lenguaje nativo. Sus dedos danzaban por las teclas con una facilidad que hacía parecer que el piano era parte de su propio cuerpo. El embajador francés, que segundos antes estaba impaciente, ahora se había inclinado hacia adelante en su silla con los ojos fijos en las manos de Clara. Había crecido en Francia escuchando a los mejores pianistas del mundo en los salones de París. Reconocía la maestría cuando la veía. La esposa del productor de Hollywood sintió que las lágrimas empezaban a correr por su rostro. No podía explicar por qué, pero esa música estaba removiendo algo muy profundo dentro de ella, algo relacionado con sueños que ella misma había abandonado años atrás para casarse con el dinero. Lorenzo, que estaba al lado del piano, con la sonrisa presuntuosa en el rostro, empezó a sentir una inquietud creciente. Aquello no estaba saliendo como él lo había planeado. La idea era que Clara tocara una musiquita simple, arrancara algunos elogios educados y demostrara
lo sofisticado que era él por tener una empleada talentosa. Pero lo que estaba sucediendo era completamente diferente. El doctor Matteo Valenti, un crítico musical italiano que estaba de visita en Argentina, se levantó lentamente de la mesa donde estaba sentado. Era un hombre de 70 años, con el pelo completamente blanco, que había asistido a los mejores pianistas de Europa a lo largo de 5 décadas de carrera. Empezó a caminar en dirección al piano, atraído por una fuerza magnética que no podía explicar. Otros invitados hicieron lo mismo. Un círculo comenzó a formarse alrededor de Clara. La gente se acercaba como si estuviera presenciando algo sagrado. El sonido de los tacones en el mármol se detuvo por completo. Hasta los camareros habían dejado sus bandejas para escuchar. Clara pasó del sueño de amor al preludio en do sostenido menor de Rachmaninoff, sin siquiera darse cuenta del cambio. Su memoria muscular había tomado el control y estaba tocando las piezas que conocía de memoria desde la adolescencia. Pero no era solo ejecución técnica. Estaba contando una historia con cada acorde, cada pausa, cada crescendo. Era la historia de su propio viaje, la pérdida, el dolor, los años de silencio forzado y ahora, finalmente, el reencuentro con su verdadera identidad. «Dios mío», susurró la socialité francesa, la misma que minutos antes había hecho bromas sobre entretenimiento doméstico. Ahora tenía los ojos llorosos, sosteniendo una copa de champán que había olvidado por completo. Es extraordinaria. Sir Arthur Pembroke, uno de los mayores inversores británicos presentes, conocido por su frialdad absoluta en los negocios y por no demostrar nunca emoción en público, tenía lágrimas corriendo por su rostro. Había crecido en Londres, hijo de una familia de la alta sociedad que lo llevaba regularmente al Royal Albert Hall. Había oído a Elton John tocar personalmente en eventos privados, pero lo que estaba presenciando ahora era diferente. Era música que tocaba el alma de una forma que había olvidado que era posible. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Si te está gustando la historia, por favor, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Nos ayudas inmensamente a seguir creando más videos de este estilo. La música de Clara subía y bajaba como las olas del océano, a veces suave como una brisa de verano, a veces intensa como una tormenta. Había cerrado los ojos de nuevo y estaba completamente perdida en su propio arte. Sus manos se movían con una fluidez que hipnotizaba a quien observaba. Cada movimiento preciso, pero al mismo tiempo lleno de pasión cruda. El maestro Klaus Richter, un famoso director de orquesta austríaco que estaba en Argentina para una serie de conciertos con la Orquesta Sinfónica Nacional, se acercó al piano con una expresión de completo asombro. Había dirigido orquestas en Viena, había trabajado con los mejores solistas del mundo, pero raramente había presenciado una interpretación tan emocionalmente rica como aquella. ¡Basta! La voz de Lorenzo cortó el aire como un látigo, pero su orden fue completamente ignorada. Ni siquiera Clara pareció oírlo. Continuó tocando como si estuviera en trance, perdida en su propia música. «Dije que pares», gritó Lorenzo más fuerte, el rostro rojo de ira y vergüenza. Algunas personas se giraron para mirarlo con clara desaprobación, como si acabara de cometer un sacrilegio. El doctor Valenti se acercó a Lorenzo, con los ojos brillantes de una intensidad que pocos habían visto en el crítico italiano. «No se interrumpe a un talento así, joven», dijo con voz baja pero firme, cargada de décadas de autoridad en el mundo de la música clásica. «Esta chica es un genio, un verdadero genio. Trabaja para mí», consiguió decir Lorenzo, pero las palabras salieron débiles, sin la autoridad habitual. «¿Trabaja como qué?», preguntó el doctor Valenti, pero antes de que Lorenzo pudiera responder, el crítico negó con la cabeza. «No importa. Lo que importa es que ella necesita estar en los escenarios de Europa.
no sirviendo cenas. Clara llegó al clímax del preludio de Rachmaninoff, sus manos volando por las teclas, con una técnica que hacía que incluso los músicos presentes contuvieran la respiración. La música crecía en intensidad emocional, cada acorde más poderoso que el anterior, construyendo un final que prometía ser devastador. Lady Eleanor Vance, esposa del embajador británico, se encontró pensando en la hija que había perdido en la infancia. Había evitado la música clásica durante años porque siempre le recordaba a la niña que adoraba el piano y que partió demasiado pronto. Pero de alguna manera, la música de Clara no solo traía tristeza, sino también los recuerdos felices, los momentos dulces que había enterrado junto con el dolor. Un joven empresario de tecnología de Silicon Valley que visitaba Argentina para expandir sus negocios se sorprendió completamente, emocionado. Era un hombre acostumbrado a analizar todo a través de algoritmos y datos, pero no podía racionalizar lo que esa música estaba haciendo con él. Era como si ella estuviera decodificando emociones que ni siquiera sabía que poseía. El maestro Richter se acercó aún más al piano, estudiando cada movimiento de las manos de Clara. Como profesional, reconocía no solo una técnica excepcional, sino algo mucho más raro: la capacidad de transformar notas en lenguaje emocional puro. Era el tipo de talento que nace una vez por generación. ¿Dónde estudió?, le susurró al doctor Valenti. Aún no lo sé, pero lo averiguaré, respondió el crítico italiano, sin quitar los ojos de Clara. Cuando tocó las últimas notas del preludio, la transición a su siguiente elección fue tan suave que pareció natural como respirar. Empezó a tocar la balada Neo 1 en sol menor de Liszt, una de las piezas más desafiantes del repertorio clásico, que exige no solo una técnica virtuosa, sino también una profunda madurez emocional. La elección sorprendió incluso al doctor Valenti. La balada en Neo 1 no era una pieza que alguien tocara casualmente, era una montaña musical que pocos pianistas se atrevían a escalar y aún menos lograban conquistar con maestría. Pero Clara la estaba tocando como si fuera lo más natural del mundo. Más que eso, estaba contando una historia a través de la música. Una historia de pérdida, lucha, resistencia y finalmente una cautelosa esperanza de redención. Lorenzo observaba la escena con creciente horror. Había perdido por completo el control de la situación. Lo que debería haber sido una pequeña humillación orquestada se había transformado en algo mucho más grande, mucho más poderoso. Clara ya no era la empleada tímida que podía manipular a su antojo. En ese momento, ante esas personas, era claramente una artista de talla mundial, y todos en la sala lo sabían. Helen Carter, una famosa periodista cultural estadounidense que estaba en Argentina, cubriendo la escena artística local, había sacado discretamente su teléfono y estaba tomando algunas notas. Ya había entrevistado a Yo-Yo Ma, había escrito perfiles sobre Lang Lang. Conocía a los grandes nombres de la música clásica mundial, y lo que estaba presenciando allí era material para un artículo que podría cambiar vidas. «Esto necesita ser grabado», le susurró a su marido, un diplomático estadounidense. «El mundo necesita conocer a esta mujer». La esposa del productor de Hollywood, todavía con lágrimas en los ojos, se acercó a Helen. «Estás pensando lo mismo que yo, ¿verdad? Es especial». «Más que especial», respondió Helen sin dejar de tomar notas. «Es extraordinaria y, por lo visto, completamente desperdiciada aquí». El embajador francés, que inicialmente había mostrado escepticismo, ahora estaba completamente absorto. Había crecido en París, frecuentando los mejores conservatorios y salas de conciertos de Europa. Había oído a pianistas famosos como Martha Argerich en presentaciones privadas, pero raramente había presenciado una interpretación tan visceral, tan honesta como aquella.
El doctor Valenti se acercó de nuevo a Lorenzo. Necesito saberlo todo sobre ella. ¿Dónde estudió? ¿Con quién? ¿Por qué está trabajando aquí? Esto es urgente. Es mi empleada, repitió Lorenzo. Pero las palabras sonaban vacías ante la evidencia obvia de que Clara era mucho más que eso. Su empleada es una artista de nivel internacional, replicó el doctor Valenti, con la voz cargada de una indignación apenas contenida. ¿Cómo es posible? ¿Cómo alguien con este talento está trabajando como doméstica? Lorenzo no tenía respuesta. La verdad era demasiado complicada para explicarla en ese momento, y cualquier mentira sonaría ridícula ante el obvio talento de Clara. La balada de Liszt exigía todo de ella, física y emocionalmente. Era una pieza que contaba una historia épica en casi 20 minutos, pasando por momentos de ternura extrema y explosiones de pasión avasalladora. Clara la estaba ejecutando con una madurez que impresionaba incluso a los músicos presentes. Sir Arthur Pembroke se acercó a su esposa, que también estaba llorando. «¿Cuándo fue la última vez que te emocionaste así con la música?», le preguntó en voz baja. «Nunca», respondió ella honestamente. «Nunca en mi vida». El maestro Richter estaba tomando notas mentales sobre la interpretación de Clara. Como director experimentado, podía visualizar cómo sería trabajar con ella, cómo sería moldear una interpretación conjunta, cómo sería tener a una solista de ese calibre interpretando conciertos con su orquesta. «Necesita tocar en Europa», le murmuró al doctor Valenti. «Salzburgo, Viena, Londres. El mundo necesita oírla. Primero necesitamos entender cómo llegó aquí», respondió Valenti, sin dejar de observar cada movimiento de Clara. Lady Eleanor Vance se dirigió discretamente a una de las otras invitadas. «¿Sabes algo sobre su pasado? ¿Sobre cómo llegó aquí?» «Absolutamente nada», fue la respuesta. Lorenzo nunca mencionó que tenía una artista trabajando para él. Lo que nadie sabía era que Lorenzo había descubierto la identidad de Clara a través de una detallada investigación de antecedentes que mandó hacer cuando ella solicitó el empleo. Sabía sobre sus estudios en el Conservatorio Real de Artes, sobre sus presentaciones, sobre la tragedia que destruyó a su familia y su carrera, y había guardado esa información como un arma, esperando el momento adecuado para usarla. Pero el tiro le había salido por la culata de forma espectacular. Clara llegó al movimiento final de la balada, donde Liszt exige que el pianista demuestre no solo una técnica virtuosa, sino también una profunda comprensión de la naturaleza humana. Era música sobre el triunfo conquistado a través del sufrimiento, sobre la belleza que emerge del dolor. Clara estaba tocando como alguien que realmente entendía esos conceptos, no solo intelectualmente, sino visceralmente. Cuando tocó los últimos acordes de la balada, el silencio que siguió fue aún más profundo que el anterior. El tipo de silencio que solo ocurre después de algo trascendente, cuando la gente necesita un momento para procesar lo que acaba de experimentar, para volver lentamente a la realidad. El doctor Valenti fue el primero en empezar a aplaudir. No eran las palmas educadas de un evento social, eran palmas genuinas, emocionadas, el tipo de ovación que se da solo a los verdaderos artistas. En segundos, todo el salón estalló en aplausos. Sir Arthur Pembroke estaba de pie, aplaudiendo con lágrimas aún corriendo por su rostro. La socialité francesa aplaudía con una expresión de éxtasis, como si acabara de presenciar un milagro. El maestro Richter gritaba «¡Brava!» en alemán. Era una ovación espontánea, visceral, el tipo de reacción que ocurre cuando un grupo de personas presencia algo que saben que recordarán por el resto de sus vidas. Clara finalmente levantó los ojos del piano y fue como despertar de un sueño profundo. Vio a todas esas personas aplaudiendo, vio admiración donde antes había desprecio,
Vio lágrimas de emoción genuina en los rostros, y cuando sus ojos se encontraron con los de Lorenzo, vio algo que nunca había visto antes: miedo absoluto. Había perdido el control de la situación por completo, y ambos sabían que no había vuelta atrás. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Si te está gustando la historia, por favor, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Nos ayudas inmensamente a seguir creando más videos de este estilo. El doctor Valenti fue el primero en acercarse a Clara, que todavía estaba sentada en el banco del piano, aturdida por la reacción de los invitados. El crítico italiano tenía lágrimas en los ojos, algo que muy pocas personas habían presenciado a lo largo de su prestigiosa carrera. «Signorina», dijo en italiano. Luego se corrigió al español con un fuerte acento. «Perdón, señorita, necesito hablar con usted urgentemente. Lo que acaba de hacer, eso no es un talento común. ¿Dónde estudió? ¿Con quién? ¿Cómo es posible que esté aquí trabajando como...?» Se detuvo, dándose cuenta de la delicadeza de la situación, pero sus ojos brillaban con la intensidad de quien acaba de descubrir un tesoro perdido. Clara miró instintivamente a Lorenzo, buscando permiso para responder, un reflejo condicionado por 3 años de sumisión. Pero él estaba pálido, claramente en shock por el rumbo que habían tomado los acontecimientos. Por primera vez desde que lo conocía, Lorenzo Vance de la Roca parecía vulnerable, casi frágil. «Conservatorio Real de Artes», respondió en voz baja, pero su voz fue oída por varias personas en el círculo que se había formado alrededor del piano. Un murmullo de sorpresa recorrió la pequeña multitud. El Conservatorio Real de Artes era una de las instituciones musicales más prestigiosas de América Latina. No era un lugar para aficionados o diletantes curiosos. Era donde los mejores talentos del continente perfeccionaban su arte. «¿Cuándo se graduó?», preguntó el maestro Richter, acercándose con evidente interés profesional. «No me gradué», dijo Clara, aún más bajo. «Tuve que irme antes de completar el curso». Helen Carter, la periodista estadounidense, también se había acercado y estaba grabando discretamente la conversación en su teléfono. Como profesional experimentada, sabía reconocer una historia cuando la veía. «¿Por qué tuvo que irse?», preguntó Sir Arthur Pembroke, con la voz todavía embargada de emoción. «Con un talento así, debería estar tocando en las mejores salas de conciertos del mundo». Clara dudó, sintiendo el peso de todos los ojos sobre ella. Contar su historia significaba exponer heridas que había pasado 3 años intentando curar. Pero quizás era hora de dejar de esconderse. «Mis padres murieron», dijo simplemente. «En un accidente. Tuve que volver a casa para cuidar a mi abuela que estaba enferma. Las deudas eran muchas, los recursos se acabaron y...» Su voz se quebró. Incluso después de todos esos años, todavía era difícil hablar de ese período. Lady Eleanor Vance se acercó y sorprendentemente tomó la mano de Clara. «Querida, siento mucho tu pérdida, pero lo que acabas de hacer aquí fue lo más hermoso que he oído en décadas. Fue trascendente», añadió la esposa del productor de Hollywood. «Me hiciste recordar por qué me enamoré de la música cuando era niña». El doctor Valenti estaba visiblemente agitado. «Signorina, escuche bien lo que voy a decir. No puede seguir escondida aquí. Es casi un crimen contra el arte. Tengo contactos en Madrid, en Viena, en Londres. Puedo presentarla a personas que pueden cambiar su vida». «No sé si sería posible», respondió Clara, mirando nerviosamente en dirección a Lorenzo. «¿Por qué no sería posible?», preguntó el maestro Richter. «Eres libre, ¿no es así? No estás atada a ningún contrato exclusivo». La pregunta quedó flotando en el aire como una acusación. Todos los ojos se volvieron hacia Lorenzo, que permanecía en silencio, luchando claramente por encontrar alguna forma de recuperar el control de la situación. Helen Carter se acercó a Clara con los ojos brillantes de interés periodístico. «¿Puedo preguntar
¿Has estado tocando profesionalmente durante estos años? ¿Has dado conciertos? No. Clara negó con la cabeza. Hoy fue la primera vez que toqué desde... No pudo terminar la frase, pero no era necesario. El impacto de las palabras fue devastador. Una artista de ese calibre había permanecido en silencio durante años, desperdiciando un talento que claramente pertenecía a los escenarios del mundo. ¿3 años?, preguntó el doctor Valenti con la voz cargada de una indignación apenas contenida. No tocas desde hace 3 años. Sir Arthur Pembroke se giró hacia Lorenzo con una expresión que estaba transformándose rápidamente de sorpresa a desaprobación. Lorenzo, espero que estés compensando adecuadamente a esta joven. Su talento vale mucho más que cualquier salario de empleada doméstica. Claro, claro, respondió Lorenzo automáticamente, pero la mentira era obvia para todos los presentes. La atmósfera en el salón estaba cambiando rápidamente. Los invitados, que minutos antes veían a Clara como una curiosidad divertida, ahora la miraban con respeto genuino y una creciente indignación por la situación en la que se encontraba. El embajador francés se acercó al grupo. «Mademoiselle, si me permite preguntar, ¿usted también compone? Porque detecté algunas variaciones muy interesantes en su interpretación de Liszt». «Un poco», admitió Clara. «Tengo algunas composiciones propias, pero nunca tuvo la oportunidad de presentarlas», completó el doctor Valenti con la voz cargada de comprensión y frustración. «Esto es una tragedia cultural». Helen Carter había dejado de disimular y estaba tomando notas abiertamente. «Clara, ¿me darías una entrevista? Tu historia necesita ser contada. El mundo necesita saber de ti. No sé si...» Clara miró de nuevo a Lorenzo, pero él parecía haber perdido por completo la capacidad de articular una respuesta coherente. Lady Eleanor Vance tomó la mano de Clara con más firmeza. «Querida, acabas de darnos un regalo invaluable. Esa música me curó algo que ni siquiera sabía que estaba roto. Tienes la obligación con el mundo de compartir ese don». «Tienes razón», asintió el maestro Richter. «Talentos como el tuyo aparecen una vez por generación. Esconderlo es casi criminal». La conversación fue interrumpida cuando uno de los camareros se acercó discretamente a Lorenzo y le susurró algo al oído. Él asintió rígidamente y se alejó del grupo por unos minutos, claramente intentando recomponerse. El doctor Valenti aprovechó su ausencia para acercarse más a Clara. «Signorina, necesito que entienda algo. He asistido a los mejores pianistas del mundo. He tocado con Andrea Bocelli en eventos privados. He escrito críticas sobre actuaciones de Martha Argerich. Vi a Lang Lang en sus primeros conciertos en Europa. Usted tiene algo que ellos tienen, no solo técnica, sino alma, música que viene del corazón». «Tiene razón», asintió Sir Arthur Pembroke. «Puede que yo no sea músico, pero sé reconocer la excelencia cuando la veo, y lo que hiciste aquí hoy fue arte puro». La esposa del productor de Hollywood se unió a la conversación. «Querida, en Hollywood encontramos muchos talentos fabricados. Personas que son técnicamente competentes, pero que no tienen esa chispa especial. Tú tienes esa chispa, es rara, es preciosa y está siendo desperdiciada». Helen Carter miró a su alrededor, asegurándose de que Lorenzo todavía estuviera ocupado con el camarero. «Clara, ¿puedo hablar con franqueza? Tu situación aquí es preocupante. Una artista de tu calibre trabajando como doméstica no tiene sentido, a menos que existan circunstancias muy específicas». «¿Qué tipo de circunstancias?», preguntó Lady Eleanor frunciendo el ceño. «Bueno», Helen bajó la voz, «a veces personas talentosas quedan atrapadas en situaciones porque no tienen opciones o porque alguien se está aprovechando de su vulnerabilidad». El grupo se quedó en silencio por un momento, procesando las implicaciones de las palabras de la periodista. «¿Estás sugiriendo que...?»
comenzó el embajador francés. Estoy sugiriendo que necesitamos entender mejor cómo una estudiante avanzada del Conservatorio Real de Artes terminó limpiando casas en lugar de tocar en los escenarios donde debería estar. Respondió Helen diplomáticamente, pero con firmeza. El doctor Valenti asintió gravemente. Helen tiene razón. Hay algo mal en esta situación y necesitamos corregirlo. Clara se sentía simultáneamente conmovida por la preocupación genuina de esas personas y aterrorizada por las posibles consecuencias. Durante 3 años había aceptado su situación como un castigo merecido por el destino, una forma de pagar por algún pecado desconocido. Pero ahora, viendo la reacción de esas personas a su talento, comenzaba a cuestionar si había sido justa consigo misma. Hay algo que necesitan entender, dijo finalmente, con la voz más firme que antes. No soy una víctima. Elegí quedarme aquí porque era más fácil que enfrentar el mundo exterior. Después de que perdí a mis padres, después de que todo se derrumbó, simplemente no podía imaginar volver a los escenarios. Sir Arthur Pembroke negó con la cabeza. Querida, el trauma no es una elección, y un talento como el tuyo no debería ser enterrado por tragedias personales. Tienes razón, asintió el doctor Valenti. La música puede ser una forma de curación, no solo para quien toca, sino para quien escucha. ¿Viste el efecto que tuvo en todos nosotros hoy? En ese momento, Lorenzo regresó al grupo, el rostro todavía pálido, pero con una expresión de determinación forzada. Bueno, espero que hayan disfrutado de la presentación de Clara, pero ahora necesitamos volver a la fiesta. De hecho, lo interrumpió el doctor Valenti. Estábamos hablando sobre el futuro de la signorina Clara. Necesita estar en los escenarios, no sirviendo la cena. Eso no es de su incumbencia, respondió Lorenzo, intentando recuperar su autoridad habitual, pero la voz le salió demasiado tensa. Al contrario, dijo Helen Carter, irguiéndose en toda su altura. Como periodista cultural, es exactamente de mi incumbencia cuando veo un talento siendo desperdiciado. Y como ciudadana, es mi obligación cuestionar situaciones que parecen desequilibradas. La tensión en el aire se estaba volviendo palpable. Los otros invitados habían comenzado a darse cuenta de que algo más serio estaba sucediendo y comenzaron a acercarse de nuevo. Lorenzo se dio cuenta de que estaba perdiendo no solo el control de la situación, sino potencialmente su reputación ante las personas más importantes de su red social y profesional. Y todo por un piano que había forzado a Clara a tocar para humillarla. El tiro le había salido completamente por la culata. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Si te está gustando la historia, por favor, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Nos ayudas inmensamente a seguir creando más videos de este estilo. El tenso silencio fue roto cuando el maestro Richter dio un paso al frente, posicionándose entre Lorenzo y el grupo que se había formado alrededor de Clara. Su postura era la de alguien acostumbrado a dirigir orquestas enteras, y su voz cargaba décadas de autoridad en el mundo musical internacional. «Señor Vance de la Roca», dijo, el acento austríaco haciendo sus palabras aún más formales. Como músico profesional y alguien que ha dedicado su vida entera al arte, necesito hacerle algunas preguntas directas. ¿Sabía usted del calibre del talento de esta joven cuando la contrató? Lorenzo dudó una fracción de segundo de más. Sospechaba que tenía algún conocimiento musical. Sospechar es una cosa. Intervino Sir Arthur Pembroke, cruzando los brazos. Pero lo que acabamos de presenciar no es algún conocimiento musical. Esta chica tiene técnica de concertista internacional. ¿Cómo terminó limpiando su casa? La pregunta resonó en el salón como un disparo.
Otros invitados, percibiendo la creciente tensión, comenzaron a acercarse. La fiesta se había transformado en algo completamente diferente de lo que Lorenzo había planeado. Helen Carter aprovechó el momento para presionar más. Clara me dijo que no toca desde hace 3 años. 3 años, Lorenzo. Una artista de este calibre en silencio durante 3 años mientras trabaja como doméstica. ¿No le parece problemático? Problemático es una palabra suave, murmuró el doctor Valenti. En italiano lo llamamos uno spreco criminale, un desperdicio criminal. Lady Eleanor Vance, que todavía sostenía la mano de Clara, se volvió hacia Lorenzo con una expresión que se había enfriado considerablemente. Querido, espero que tengas una muy buena explicación para esta situación, porque desde fuera parece que estás explotando a una persona en situación vulnerable. Explotación es una palabra muy fuerte, intentó defenderse Lorenzo, pero su voz sonaba cada vez menos convincente. Es exactamente la palabra correcta, replicó la esposa del productor de Hollywood. En Los Ángeles vemos mucho de eso. Personas poderosas aprovechándose de artistas en situaciones desesperadas. Pensé que esto era más civilizado en Argentina. El embajador francés, que había permanecido observando la situación con interés diplomático, finalmente se pronunció. Monsieur Vance de la Roca, como representante de Francia en Argentina, debo decir que situaciones como esta pueden tener repercusiones desagradables. Francia tiene tratados culturales con Argentina y cuando descubrimos talentos siendo desperdiciados o maltratados, dejó la frase en el aire, pero la amenaza implícita era clara. Clara, observando la creciente hostilidad dirigida a Lorenzo, sintió una extraña mezcla de satisfacción y pena. Durante 3 años, él había controlado cada aspecto de su vida. Había usado su conocimiento sobre el pasado de ella como una herramienta de manipulación. Pero verlo acorralado por sus propios invitados era a la vez gratificante y desconfortable. Por favor, dijo, su voz cortando la tensión. Querida, no quiero causar problemas. El doctor Valenti se volvió hacia ella con una expresión paternal. Tú no estás causando problemas. Estás revelando problemas que ya existían. Helen Carter asintió vigorosamente. Exacto. Y ahora que sabemos de ti, tenemos una responsabilidad. ¿Sería ético de nuestra parte simplemente irnos y dejar las cosas como están? Claro que no, asintió Sir Arthur. Pembroke, Clara, necesitas entender algo. Lo que hiciste aquí hoy cambió todo. No podemos simplemente fingir que no vimos, que no sentimos lo que tu música provocó en todos nosotros. La socialité francesa, que había permanecido relativamente callada durante la confrontación, finalmente se manifestó. Chérie, en París conozco a muchos mecenas de las artes, personas que dedican fortunas enteras a apoyar talentos como el tuyo, pero nunca vi un talento real siendo, como dicen ustedes, enterrado. Así, el maestro Richter comenzó a caminar en pequeños círculos claramente agitado. Esto es inaceptable, completamente inaceptable. Signorina Clara, necesita venir conmigo a Europa. Tengo conciertos programados en Salzburgo el próximo mes. Podría debutar como solista de mi orquesta. Espere, protestó el doctor Valenti. Primero necesita presentarse en Roma. Tengo contactos en la Santa Cecilia que quedarían extasiados. Señores, por favor, los interrumpió diplomáticamente Lady Eleanor Vance. Primero, necesitamos resolver la situación actual. Clara, ¿tienes algún tipo de contrato de trabajo con exclusividad? Clara miró a Lorenzo, que se estaba poniendo cada vez más rojo. Tengo un contrato estándar de trabajo doméstico que no incluye cláusulas de exclusividad artística, porque eso sería ilegal, según las leyes laborales argentinas, dijo Helen Carter con autoridad. Parece que sabe mucho sobre leyes argentinas para ser una periodista estadounidense, comentó Lorenzo, intentando recuperar algo de control.
Hago mi investigación, respondió Helen fríamente, especialmente cuando veo situaciones que parecen cuestionables. El embajador francés se acercó a Clara con una expresión gentil. Mademoiselle, ¿puedo hacerle una pregunta directa? ¿Quiere seguir trabajando aquí o le gustaría explorar otras oportunidades? La pregunta quedó suspendida en el aire como un salvavidas lanzado a alguien que se ahoga. Clara miró alrededor del círculo de rostros expectantes. Personas poderosas, influyentes, que minutos antes eran solo invitados a una fiesta, pero que ahora parecían genuinamente interesadas en su bienestar. Yo... comenzó, pero su voz falló. No tienes que responder ahora, dijo Sir Arthur Pembroke amablemente. Pero necesitas saber que tienes opciones, muchas opciones. El doctor Valenti sacó una tarjeta de presentación del bolsillo interior de su saco. Signorina, esta es mi tarjeta. Por favor, llámeme mañana. Necesito presentarla a algunas personas en Roma que pueden cambiar su vida. El maestro Richter hizo lo mismo. Y esta es la mía. Mi próxima temporada en Viena comienza en 3 meses. Puedo conseguirle una audición que sería, como dicen ustedes, una formalidad. Helen Carter también extendió su tarjeta. Y me gustaría mucho escribir su historia. El mundo necesita conocerla. Clara tomó las tarjetas con manos temblorosas, como si fueran artefactos mágicos. Durante 3 años se había convencido de que su carrera musical estaba muerta y enterrada. Ahora, de repente, le estaban ofreciendo una segunda oportunidad a personas que ni siquiera la conocían una hora antes. «Es muy generoso de parte de todos ustedes», dijo con la voz embargada de emoción. «Pero necesitan entender, ya no soy la misma persona que era antes. 3 años sin tocar, sin escenarios...» «Tonterías», la interrumpió el doctor Valenti. «La música que escuchamos hoy prueba exactamente lo contrario. No solo mantuvo su talento, lo ha madurado. Hay una profundidad emocional en su interpretación que solo proviene de quien ha vivido, de quien ha sufrido, de quien entiende la vida de una forma más profunda». «Está absolutamente en lo cierto», asintió Lady Eleanor. «Querida, escuché a Ravi Shankar tocar en persona en Londres en los años 80, escuché a Plácido Domingo en Madrid, pero tu música hoy tocó algo en mí que ni siquiera sabía que existía». Sir Arthur Pembroke se acercó más. «Clara, ¿puedo compartir algo personal? Perdí a mi hijo hace 5 años. Desde entonces no podía escuchar música clásica. Siempre me hacía llorar. Pero hoy, cuando tocaste por primera vez en 5 años, lloré no solo de tristeza, sino de gratitud. Gratitud por haber vivido lo suficiente para escuchar algo tan hermoso». El testimonio fue devastador en su honestidad. Varias personas en el grupo tenían lágrimas en los ojos, incluida la propia Clara. «¿Ves?», dijo suavemente el doctor Valenti. «Eso es lo que hace el verdadero arte. Cura, conecta, transforma el dolor en belleza. Y usted, signorina, tiene ese don raro». Lorenzo, que había permanecido relativamente callado durante los últimos intercambios, finalmente explotó. «Basta. Todos ustedes están romantizando una situación simple. Clara trabaja para mí. Tiene un empleo estable, una casa, seguridad. ¿Por qué quieren destruir eso?» «¿Seguridad?». Helen Carter se volvió hacia él con incredulidad. «¿Llama seguridad a mantener a una artista internacional limpiando el suelo?». «Ella no es una artista internacional», replicó Lorenzo. «Es una ex estudiante que nunca se graduó, que nunca tuvo una carrera real. Porque nunca tuvo la oportunidad», explotó el maestro Richter. «Porque personas como usted mantienen talentos como este escondidos para su propio beneficio». La acusación resonó en el salón como un trueno. Otros invitados que habían estado observando desde lejos comenzaron a acercarse, atraídos por la creciente conmoción. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó uno de los recién llegados, un industrial alemán que había estado hablando de negocios en otra parte del salón.
Estamos descubriendo que el señor Vance de la Roca tiene a una concertista internacional trabajando como doméstica, explicó secamente el doctor Valenti. ¿Una concertista internacional? El alemán miró a Clara con renovado interés. ¿En serio? Acaba de tocar a Liszt de una manera que me hizo llorar, confirmó Lady Eleanor. Y aparentemente ha estado desperdiciada aquí durante 3 años. Más personas comenzaron a acercarse, atraídas por la conversación. La fiesta se había transformado por completo. En lugar de charlas sobre negocios y cotilleos de la alta sociedad, todos querían saber sobre la empleada que tocaba como un ángel. «Por favor», dijo Clara, sintiéndose cada vez más abrumada por la atención. «No quiero causar más problemas. Quizás sea mejor que yo». «No irás a ninguna parte», dijo firmemente el doctor Valenti. «Al menos no hasta que hablemos adecuadamente sobre tu futuro». «Estoy de acuerdo», dijo el embajador francés. «Mademoiselle tiene demasiado talento para ser desperdiciada. Es casi una cuestión de interés cultural internacional». Helen Carter tomaba notas frenéticamente. «Esta historia debe ser contada. El público tiene derecho a saber sobre talentos ocultos, sobre oportunidades perdidas, sobre manipulación», añadió Sir Arthur Pembroke, mirando directamente a Lorenzo. La palabra quedó suspendida en el aire como una acusación formal. Lorenzo se dio cuenta de que estaba perdiendo rápidamente no solo el control de la situación, sino potencialmente toda su reputación. Estos eran algunos de los hombres más poderosos e influyentes del país, y claramente se estaban volviendo en su contra. «Creo que todos ustedes están exagerando», intentó, pero su voz sonaba desesperada. «¿Lo estamos?», preguntó retóricamente el maestro Richter. «Entonces, explíqueme cómo una estudiante avanzada del Conservatorio Real de Artes, con talento suficiente para tocar en los mejores escenarios de Europa, terminó limpiando su casa durante 3 años». Lorenzo abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. No había una buena respuesta para esa pregunta, al menos no una que no lo incriminara aún más. «Pensábamos que eras un mecenas de las artes», dijo la socialité francesa. «Pero parece que eres más un, como dicen, coleccionista. Mantienes talentos como trofeos privados». La acusación fue brutal en su precisión. Lorenzo realmente había tratado a Clara como una propiedad privada, manteniendo su talento oculto para su propio placer. «Es sádico». «Eso es ridículo», protestó débilmente. «¿Lo es?», preguntó el doctor Valenti. «Entonces, pruébelo. Libere a la señorina Clara para que persiga su verdadera vocación. Demuestre que realmente le importa el arte, no solo el control». Todos los ojos se volvieron hacia Lorenzo. Era un momento de la verdad, y todos lo sabían. Su respuesta definiría no solo el futuro de Clara, sino su propia reputación en ese círculo social. Y Lorenzo Vance de la Roca, acostumbrado a controlar todas las situaciones, se dio cuenta de que estaba completamente sin opciones. Si te gustó la historia que te presentamos, no olvides dejar tu like, comentar qué fue lo que más te emocionó y suscribirte al canal. Publicamos historias emocionantes todos los días. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.